Es un huracán, como dicen, el que se ha formado en esto del tema de la migración. Pero antes de referirme a este tema, vale la pena señalar que hay una delegación del Congreso que anda en Washington. Andan pidiendo que manden expertos electorales para reformar la ley electoral. Y ustedes se preguntan, dice Toño Rivera Callejas que no es una paralela. Y si están dialogando de esos temas en el diálogo nacional, en el supuesto diálogo nacional, ¿a qué van a venir unos extranjeros? Pregúntese usted. ¿A qué vendrían extranjeros al país si dentro del diálogo se supone que ahí se tienen que poner de acuerdo los actores políticos del país? Las reformas electorales que necesita Honduras se tienen que discutir especialmente entre hondureños. Todos saben lo que ha fallado aquí. Y yo no creo en la voluntad, voy a ser honesto, no creo, porque aquí toda la gente o los políticos, los dirigentes de los partidos generalmente discuten las cosas de acuerdo a las conveniencias y conveniencias de partido, ni de partidos, sino que de grupos dentro de los partidos políticos. Entonces, pero cualquier resolución, cómo cambiar el tribunal, quienes mejor conocen el tribunal somos los mismos hondureños, los mismos partidos políticos. Lo que ha fallado lo conocemos los hondureños. Lo que se necesita lo conocemos los hondureños. Pero andan en Washington. Dice que aquí si va alguien de la oposición, lo critican porque vaya allá a Washington. Pero van oficialmente, se dan cuenta que aquí estamos nosotros como una escuela donde se le va a poner la queja al director, donde van a todo a consultarlo al director. En este caso pareciera al dueño del país, o a los que mandan, o al verdadero gobierno del país. Y el verdadero gobierno del país estaría en Washington, porque allá hay que ir a pedir permiso para todos, que no manden gente para esto, para lo otro. Es un país de gente inecta. ¿Qué dirán en el extranjero? País más inecto, hay que mandarle gente para todo. Ahí no saben hacer nada, no saben hacer nada en Honduras. Pues sí, pero esa es una triste realidad. Hay quienes se molestan porque se digan estas cosas, pero es una triste realidad. Que ande el Congreso pidiendo que manden expertos electorales. Insisto, todos sabemos qué es lo que está fallando en Honduras. Todos sabemos cómo ha fallado un tribunal, que no tiene que venir un extranjero a decirnos que no tiene credibilidad en el país. Todos sabemos que el tribunal no tiene credibilidad, que los que están ahí son más activistas políticos que otra cosa. Entonces, ¿qué andan haciendo allá? Y miren los que anda el mismo presidente del Congreso, anda Felicito Ávila, que es casi un miembro es casi un miembro del Partido Nacional. ¿Va? Son más democristianos, pero realmente actúan como una sucursal una sucursal del Partido Nacional. Todos los intereses. Yo siempre le he dicho, a mí no me extraña de don Felicito Ávila, porque don Felicito incluso ha sido demasiado afín al Partido Nacional, y en tiempos del expresidente Rafael Leonardo Callejas, la CGT, cuando él la dirigía, casi todos tenían algún puesto. De hecho, los hermanos Cruz, uno de ellos era designado presidencial, el mismo Felicito lo habían nombrado ahí como presidente, creo, si no mal recuerdo, del Seguro Social. Han venido siempre en un coqueteo muy directo con el Partido Nacional. Pues ahí andan. Insisto, esto para que la gente lo reflexione. Si hay un diálogo nacional, ¿qué opinará el señor Garafulic sobre todo esto? Que ahí tienen mesas de diálogo sobre reformas electorales y le andan pidiendo allá que le manden expertos. Y el hombre viene de allá. El señor Garafulic hace poco estaba allá. Los hubiera pedido él. Necesito llevar una remesa de gringos para Honduras para que le explican a esa gente que no sabe qué hacer. Él lo hubiera pedido, pero allá andan. O sea, ¿cuáles van a ser las opiniones válidas? Los que traigan, los que consigan allá, el presidente del Congreso, o lo que digan estos aquí en la mesa de diálogo. O van a hacer un paquete estos, otro paquete estos, la van a discutir entre todos, van a ir a socializar con quién, se dan cuenta. Aquí juegan con la gente, juegan con la política, y finalmente lo que andan es en turismo, o dándole largas para que nada cambie en Honduras, para que nada cambie. Eso es darle largas, para que nada cambie. Finalmente el status quo
del Tribunal Electoral y de la política en el país ha favorecido a los dos partidos que se han mantenido en el poder de una u otra forma, que es el Partido Liberal y el Partido Nacional. En los últimos años, por supuesto, la balanza está totalmente favorable al Partido Nacional. Pues hombre, pues ahí está. A ver qué opinan en el diálogo nacional con eso que sería una paralela, aunque Toño Rivera diga que no es una paralela. Luego, el tema fuerte ha estado en el incremento en la energía eléctrica. Fíjese bien cómo se ha jugado con este tema. Se está jugando de una forma muy hábil. Se incrementó el 18%. Ese es el incremento a la energía eléctrica, un 18% para todos. 18%. El gobierno, ante la avalancha, diseña una estrategia en decir que el 83% de la población no lo va a pagar porque va a tener un bono por 9 meses. Escúchenlo bien, un bono por 9 meses. Si la gente no se pone a meditar, si no se pone a pensar, si no sale de su sectarismo o de su zona de comodidad, se va a dar cuenta que dentro de 9 meses le van a aplicar ese 18%. O sea, sí los contempla a todos. Pasados los 9 meses, usted comienza a recibir un incremento del 18%. Digo porque el bono se lo están dando a la gente que tiene un consumo menor a los 300 kilovatios, pero solo por 9 meses. Pasados los 9 meses, calcule usted cuánto paga ahorita y cuánto pagaría, tomando en cuenta también el factor de evaluación, que siempre juega en contra de todos nosotros en lo que vamos a pagar. Mire la devaluación y mire lo que va a pagar. De lo que paga ahorita, calcule el 18% que va a pagar usted dentro de 9 meses. Es cuando se acabaría ese bono. Un bono que fue creado para evitar tanta protesta, sobre todo para que la gente no se revolviera tanto con las protestas. Y le comenzaron a meter ahí que los contratos de las térmicas, que van a hacer esto, que van a reformar, que van a dividir la ENE, que van a hacer cuantas cosas. Cuando lo lógico es que usted primero arregla las cosas. Hubieran comenzado por arreglar la ENE, así como la quieren partir o privatizar, como la quieran hacer 3 empresas de la misma. Primero lo hubieran hecho. Hubieran comenzado por ahí, hacer esos cambios en la ENE. Luego, o simultáneamente, revisar los contratos de las compañías que tienen cláusulas. Nunca olvidemos eso, tienen cláusulas. Los gobiernos firman contratos, pero tienen cláusulas en los cuales al reformar un contrato o deshacerlo, dejarlo sin efecto, se paga. Tienen que pagar los daños porque es un compromiso. Lo que se firma es un compromiso. Y son compromisos firmados entre el gobierno, entre el mismo Congreso, porque son los que lo avalaron. Pero insisto, comienzan a hablar de que este es el demonio, que los contratos de las térmicas, todos estos contratos que ellos denominan leoninos, que son dañinos, ellos los crearon y ellos le comienzan a vender esa idea de que es algo nefasto para el país y que lo van a reformar. Por ahí hubieran comenzado. Por reformar primero la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, así como dicen, de formar 3 empresas, luego hubieran comenzado a analizar los contratos de las empresas térmicas, y después de todos esos cambios, tenían que proceder a analizar si amerita o no el incremento tarifario. Se está jugando con las cifras, se está jugando con la población. Eso es lo que está pasando hoy en el país. Voy a hacer una breve pausa y ya retorno con ustedes. 95 20 20 80 para informar y saludar. Radio América está en WhatsApp. Tu voz se escucha, es importante. No dudes más que Radio América lo hará. 95 20 20 80 Radio América. Comunícate con nosotros. Radio América.
Las celebraciones que conmemora la humanidad las recuerda hoy por la voz informativa del pueblo. Hoy, 15 de octubre, se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, una de las medidas más baratas y prácticas para mantener la salud. La celebración más destacada del día, usted la escuchó por Radio América. Se viene el equipo del Girona, señores, rápidamente transmitiendo Radio América. Radio América siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Le pegó Choco. ¡Gol! El show que estremeció la radio en Honduras. Con más de 100 participantes en casting. Más de 150 solicitudes para inscribirse. Más de 200 interacciones por programa al aire. Más de 100,000 reacciones en redes sociales. Más de 500,000 reproducciones en video. Narrando por un sueño. Una producción original de Radio América. Ahora en su segunda parte te trae más emoción, sorpresas y una nueva historia que juntos viviremos. Narrando por un sueño, parte 2. Muy pronto. Usted escucha Grupo América. Bueno, continúo aquí ya en unos minutitos aquí, nuestro invitado. Así que no crean que no hay invitado. Claro que hay invitado. Aprovecho aquí, leo unos mensajes. Me dicen aquí lo que pasa que andan de turistas. Esto refiriéndose a los diputados que andan allá en los Estados Unidos. Otro dice, ahí se dan a conocer los cachurecos que son mandaderos de los gringos. Yo digo que aquí cuestionamos tanto y la gente se enoja dependiendo quién vaya. Y el gobierno se enoja cuando va alguien de la oposición, pero finalmente todos van a poner la queja a Washington. Insisto, aquí perdemos de escuela, voy a ir a poner la queja. Es como que en las empresas, voy a ir a ponerle la queja al gerente y que todo el mundo va a ponerle la queja. Finalmente el gobierno que tenemos aquí, el gobierno real, es Estados Unidos. Allá van todos a pedir cosas ridículas a veces. Otro mensaje dice aquí, y ese diálogo solo es changoneta. Los griegos, los gringos, los griegos lo quieren así, dicen, o los gringos. Otra persona dice aquí, buenas tardes, qué tristeza escuchar los políticos haciéndose los locos, diciendo que las personas que están migrando, a eso voy, al tema de la migración, antes de esto. Toda la culpa la tiene Juan por no proveer trabajo, dice una persona que me escribe. Bueno, hablemos del tema toral, del tema de la migración. Miren lo que ha pasado con el tema de la migración. No es extraño ni sería menos conocido, quiero ser lo más objetivo sobre esto, que esa caravana se forme a raíz de la regañada que le dieron al gobierno de Honduras y al de Guatemala. Porque aquí la semana pasada esa fue la nota. Fueron convocados los presidentes de México, de Guatemala, Honduras y El Salvador a Washington. Aquí el gobierno nos dijo que le habían felicitado por el fiscal, que le habían felicitado por esto y por lo otro, pero la verdad es que los llamaron para regañarlos, para regañar al presidente de Honduras y al presidente de Guatemala porque les dijeron que les han dado mucho dinero y más bien ha incrementado la migración. Los fondos para el plan de prosperidad eran para que estos gobiernos fomentaran proyectos de trabajo para que la gente no migrara a los Estados Unidos. Pero la gente ha seguido migrando y solo El Salvador ha bajado. Pero el gobierno dijo que los habían llamado para felicitarlos por el fiscal. No era cierto, los llamaron para regañarlos. Y a El Salvador lo regañaron y el mensaje para los otros por haber abandonado a Taiwán e irse con la China continental. Ese es el punto. Eso le interesaba a los Estados Unidos. Los agarraron como niños regañados. Vieron ahí, ustedes están incrementando la migración. Honduras con el 61%, Guatemala con el 75% y usted, El Salvador, se fue con China continental. Y queremos que piensen en nuestros intereses. Así les dijeron claramente, no me lo estoy inventando. Queremos que piensen en nuestros intereses y los de ustedes. Pero los de estos países dependen de los de ellos. Pero bueno, como surge esto, luego vienen esas caravanas, dice Bartolo, que ya estaban anunciadas. Pero al margen de políticas o no, lo que no podemos dejar de ver es una triste realidad.
que mucha gente en Honduras sigue pensando en irse del país. ¿Y por qué se quieren ir del país? Porque aquí no hay oportunidades de trabajo, es una realidad. Y los que tienen un trabajo generalmente están vegetando. Muy poca gente son los privilegiados de que les va bien, que sienten que van creciendo, que económicamente, que pueden comprar esto, que pueden comprar lo otro. La mayor parte de la población asalariada vive para el día a día. Y los que no tienen trabajo entran en una etapa de desesperación. Y siempre usted va a ver, y creo que todos los que vivimos aquí lo sabemos, se encuentra con alguien que le dice que se quiere ir para España, que se quiere ir para los Estados Unidos. Le pueden decir lo que le digan, le pueden vender lo que le vendan, la gente se quiere ir. A veces los culpables, yo le comentaba a una persona en cierta ocasión, mire, la mayor culpa de que el hondureño aquí se quiera ir para los Estados Unidos son sus mismos familiares, porque cuando vienen a pasear, cuando vienen de paseo, vienen a veces hasta de luciacos o luciacas, si son mujeres, vienen presumiendo a gastar dinero, a hacer esto, lo otro, invitar, porque ahorraron $1,000 y los vienen exclusivamente para gastarlos. Claro, el que está aquí dice, puye, que esta gente le va bien, yo me quiero ir, porque creen que viven así. Mucha gente luciaca y se trae un montón de cosas para regalar que ya uno utiliza. Entonces le están vendiendo ilusiones. El primer culpable, para mí, los mismos hondureños. Pero el culpable real es la falta de oportunidades. ¿Quiénes tienen derecho a becas en Honduras para el caso a nivel de estudiantes? Las mejores becas. Los puestos en el cuerpo diplomático es para las argollas, para los hijos de los políticos, de los funcionarios, los amigos del presidente. Las becas. Vean cuánta gente está en Taiwán y otros lugares. Taiwán, que es el gobierno con el que coquetea Estados Unidos y el mismo gobierno de Honduras. Pero las becas que ellos tienen generalmente van para hijos de militares, para hijos de funcionarios, para hijos de presidentes, para ellos. No es una oportunidad para todos los hondureños. Esa es la triste realidad. No es para todos los hondureños. Las becas que da el gobierno generalmente van para gente privilegiada con favores políticos. Todos los puestos. Honduras no tiene oportunidades de trabajo. Y vuelvo y repito, la mayor parte de gente que tiene un empleo en Honduras generalmente está viviendo el día a día. Vive para pagar deudas, vive para pagar los gastos en su familia, pero decir que tiene capacidad de ahorro, no. Entonces sueña con irse a los Estados Unidos, porque históricamente hemos tenido la idea de que allá se resuelven todos los problemas, de que hay más oportunidad, de que hay más trabajo, de que el dólar, un lempira frente al dólar es tanto. A veces la gente no analiza el costo de vida en los Estados Unidos, que no es lo mismo ver a alguien que viene aquí a gastar, verlo allá en Estados Unidos. Cuando usted ve a su familiar que viene acá, véalo allá en Estados Unidos y verá que vive las mismas penalidades y a veces peores. Por supuesto que hay gente que le ha ido muy bien. Siempre hay gente que le va bien. Pero eso no es para todos. Eso no es para todos. Hay golpes de suerte. Hay cuantas cosas que se pueden dar en la vida para que esto sobresalga. Pero el gobierno tiene que enfrentar esa realidad. ¿Cómo es posible que esta señora Wesley Vázquez, diputada del Partido Nacional, yo no sé si por defender al gobierno, porque el tema lo hicieron político, decir que la migración la está alentando el Partido Libre o el señor Bartolo y comenzaron con un agarre político. Y dice la señora Wesley Vázquez, es una ñangarada, por favor. Una ñangarada. Hay personas que viven bien en Honduras, incluso a gente que vive bien en Honduras y que si le presentan la oportunidad de irse, se va. ¿Y saben por qué se va? Porque también aspiran a vivir en una sociedad más segura, con muchas oportunidades. Esa es la realidad. En Honduras mucha gente se va, pequeños empresarios, grandes empresarios, por la extorsión, porque no se puede trabajar en Honduras. Esa es una realidad. Eso no es ñangarada, señora Wesley Vázquez. Los hondureños que no tienen trabajo, eso no es una ñangarada, señora Wesley Vázquez. Esa es una realidad. Posiblemente su nivel de vida, sus oportunidades ya son otras. Su panorama cambió muchísimo desde que es diputada y se le olvidó cómo vive el pueblo hondureño. Abundan los barrios, las colonias, las aldeas, los caseríos y aquí mismo en la ciudad donde usted va a ver la miseria. Bueno, este es el tema toral que voy a dialogar hoy
con invitado el licenciado Julio Raudales, es economista, y vamos a hablar precisamente de eso, porque no se trata de llevar el tema a la parte política, sino la realidad. ¿Por qué la gente se quiere ir a los Estados Unidos? Lo diga Bartolo o no lo diga Bartolo, lo diga quien sea, porque no encuentra oportunidades. El gobierno tiene que entender, cada vez que habla el ministro del Trabajo le habla linduras de trabajo, cada vez que habla un funcionario del gobierno le dice que vienen tantos inversionistas. Solo eso nos dicen, vienen tantos inversionistas, hablan los maquiladores que vienen tantas empresas maquiladoras para el país, y si fuese todo tan bonito así, hablamos de turismo, somos el país más atractivo en turismo, le presentan un panorama que dista mucho de la realidad, porque si esa fuera la realidad, Honduras sería el sueño centroamericano. El sueño centroamericano, ¿cómo? Irme a vivir a Honduras, porque allá hay más inversión, porque allá llegan los empresarios, porque allá hay esto, lo otro, porque allá ha mejorado la seguridad. No es cierto. No es cierto. ¿Qué tal está el licenciado Julio Raudales? Gracias por acompañarme aquí en el programa Doble Vía. Muy buenas tardes, Rodolfo Colindres. Un gusto estar acá siempre en Radio América. Y sí, ruego a la radioaudiencia y a usted, por supuesto, me excusan por llegar un poco tarde, pero había un problema de tráfico, hay un accidente y me estuve ahí como 15 minutos en una cola. Bueno, es cosas de la vida, ¿no? Cosas que pasan. Bueno, analicemos lo que está pasando. El tema... He hablado de dos temas, migración y el caso de la ENE. Comencemos con el tema fuerte de la migración. La gente está yendo porque Bartolo les dijo, porque le está diciendo a alguien, o como dice la señora Welchi Vázquez, porque es Ñangarada o porque Honduras no está dando oportunidades a la gente. Bueno, Rodolfo y amigos de Radio América, miren, no cabe duda que este asunto tiene muchos elementos que hay que analizar con seriedad. Yo ayer ponía en un programa de televisión, ponía un ejemplo o hacía una radiografía de lo que está pasando en Latinoamérica y un símil. Hay dos países que en este momento tienen una crisis migrante, parece mentira. Uno de ellos es Venezuela, sí, en donde miles, yo diría decenas de miles de venezolanos están saliendo día a día del país a pie. O sea, no contemos a la gente que se va en avión a Miami, ¿verdad? Los que tienen esa oportunidad de emigrar. De los que se están yendo a pie. Y es algo que las cámaras, al igual que aquí en Honduras, están captando. Día a día están saliendo para Colombia. El presidente Duque hizo un discurso hace unos cuantos días, más o menos unos 5 días, diciendo bienvenidos, amigos venezolanos, ¿verdad? Este país les abre las puertas a ustedes como migrantes, vamos a buscar una forma de ayudarles, vamos a buscar cooperación en países amigos para que ustedes no se sientan solos en este momento difícil que tiene su patria. Y bueno, suena bonito el discurso y todo, la gente también se está yendo hacia el Perú. Hace poco yo tuve la oportunidad de estar en un país muy querido que es Chile, donde tuve la oportunidad de estudiar y me llamó muchísimo la atención, Rodolfo, que la persona que me atendió en el hotel donde me registré para hospedarme era venezolana. Tomé un taxi para irme al aeropuerto y el chofer era venezolano. Entonces me llamó la atención porque yo viví en Chile ya hace más de 20 años y nunca me imaginé que en ese país iba a haber una migración tan fuerte. Yo la miré en Panamá, obviamente. Sí, no, lo de Panamá también. Yo he estado en Panamá, donde estás viendo Venezuela, es correcto. En Panamá, no digamos en Colombia, que es el país que tienen allá al lado. Sí. Entonces, esto llama mucho la atención. Ahora, yo quiero, Rodolfo y amigos de Radio América, que pongamos atención en un punto que es bien interesante. Cuando le preguntan al presidente Maduro sobre este asunto, él lo que dice es que es una estrategia de la oposición, que los partidos de oposición están organizando a la gente para hacer ver mal al gobierno venezolano. Entonces, lo que vimos ayer me recordó. Ahora, ¿qué sucede? Dependiendo de cuál sea nuestra ideología, de qué es lo que nosotros creemos, vemos las cosas con distinta lupa. ¿Te das cuenta? La gente de izquierda de aquí de Honduras dice que cuando ve lo de Venezuela dicen que es puro arreglo de la derecha venezolana, ¿verdad?, para hacer ver mal al gobierno de Maduro, pero resulta que acá está sucediendo lo mismo y esa misma gente de izquierda dice que aquí todo es espontáneo, que la gente se está yendo por la necesidad que tiene y no así el gobierno, que está echándole la culpa a la oposición y en contraste a la gente de izquierda diciendo que es un arreglo. Vamos a ver, quiero dejar esta observación ahí porque me parece que es muy interesante ver el fenómeno. Cómo dependiendo de cuál es nuestra postura ideológica o de lo que nosotros pensamos o nuestras simpatías, digamos, con los distintos líderes,
entonces tomamos una posición y a veces posiciones que son contradictorias, ¿verdad? Julio, solo algo de lo que acaba de poner de ejemplo. Muy interesante, muy correcto. Y las dos posiciones coinciden. Los dos gobiernos culpan a la oposición. Venezuela culpa a la oposición de organizar esas migraciones. Honduras, el gobierno culpa a la oposición. Pero los migrantes de allá y los migrantes de acá tienen el mismo discurso, que se van por la inseguridad porque no hay oportunidad de trabajo. Hacia ahí iba yo. Ahora, hay una realidad que es concreta. En Venezuela no hay trabajo. Hay una realidad que la dicen las cifras, que está ahí y que es irrebatible. En Venezuela, Rodolfo, si una chumpa te costaba, qué sé yo, 200 bolívares en enero, de acuerdo a las proyecciones que se están viendo, para finales de este año te va a costar 200 millones de bolívares. Es decir, estamos teniendo una inflación de 1.000.000%, algo que yo nunca en mi vida, y que tengo mucho tiempo de estudiar estos fenómenos, había visto. Una inflación de 1.000.000%. En Venezuela no hay trabajo. En Venezuela no hay alimentos. Todo eso es concreto y es cierto. Felipe Zapatero y la gente y una camarilla de gente de izquierda de Latinoamérica le echa la culpa al gobierno de los Estados Unidos. Yo no he sabido que los Estados Unidos hayan embargado nada. Las empresas, las transnacionales venezolanas que refinan petróleo en los Estados Unidos siguen operando normalmente, no se ha embargado ni una sola, siguen produciendo petróleo y derivados del petróleo con el petróleo venezolano. Lo que sí ha sucedido es que la producción venezolana ha caído mucho porque PDVSA ha caído en crisis desde hace muchos años. Entonces, esa es una realidad, independientemente de que la oposición quiera utilizarla para hacer ver mal al gobierno. Entonces, aquí está pasando exactamente lo mismo. Independientemente de lo que nosotros digamos, y ayer yo lamentablemente escuchaba a un querido amigo y colega del gobierno actual que decía, miren, me dijo cuando yo puse este ejemplo en el programa de televisión en que estábamos, dijo, miren, lo que Julio está diciendo no es cierto. No puede comparar usted la situación venezolana con la situación hondureña. Pero por Dios, si las cifras del Banco Mundial, de la CEPAL, dicen que Honduras es el país que tiene más pobreza en Latinoamérica. Dicen que es el país que tiene más pobreza extrema en Latinoamérica. Lo dice la CEPAL. Lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y lo dicen las cifras del gobierno hondureño, Rodolfo. Las cifras del INE nos dicen que hay 66% de pobreza en Honduras y que hay 42% o 38 o 40% de pobreza extrema. Son las cifras más altas de pobreza extrema en Latinoamérica. En términos de desempleo, tenemos y eso cifras del INE, no son cifras de la CEPAL ni del Banco Mundial, son cifras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras. Tenemos un desempleo abierto del 6-7% para el año pasado, que es la última medición que tenemos, y el subempleo abierto, el subempleo está más o menos, los dos tipos de subempleo que hay suman más o menos un 42%. ¿Qué significa esto? Que 50% de la población económicamente activa en este momento tiene problemas de empleo en el país. Si vamos a las cifras de seguridad, es cierto, el Observatorio de la Universidad muestra que han habido mejoras en la tasa de seguridad o en la tasa de homicidios en el país. Sin embargo, sigue habiendo una población que está constreñida y que se siente presionada por el tema de las pandillas en el país. Los negocios siguen siendo víctimas del famoso impuesto de guerra. Entonces, los problemas siguen existiendo acá en el país casi tal y como existían hace 8 o 10 años. Y eso es algo que nosotros no podemos refutar. Y si a la gente que va en esa caravana le preguntan cuál es la razón por la cual se está yendo, yo no he escuchado que ninguno diga porque X o Y partido me está organizando. Bueno, antes de eso, Julio, muy bien, creo que el análisis es correcto, está basado en cifras, en datos, pero antes de que comenzara la lucha política, porque usted dice lo que dice este funcionario del gobierno, hace poco escuchamos a la señora Wesley, que dice que esta es una ñangarada, óigame, antes de eso, antes de que se diera todo esto que estamos viendo, esa caravana, ya el presidente había sido regañado en Washington. Esa es la realidad. Ya les habían llamado la atención en Washington. Las cifras de Washington no salieron el miércoles pasado, ya las tenían. Cuando convocaron a los gobiernos de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, tenían esas cifras y se las dijo el señor Pence.
O sea que antes de Bartolo o cualquier partido que lo quieran ver oposición, la migración se había incrementado en 61%. Eso lo dijo el señor Mike Pence, a menos que el hombre también esté jugando la carada. Te voy a dar un dato adicional. Hace poco estuvo un grupo de expertos, profesores de la Universidad de Illinois, de los Estados Unidos, en el Observatorio de Migraciones que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que lo está dirigiendo la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, el doctor Rolando Sierra, maneja eso. Y yo estuve platicando con una profesora, doctoranda, de allá de la Universidad de Illinois, y me comentaba que ella viene observando este tema porque está haciendo su doctorado sobre migraciones, ¿no? Y me dice, para su tesis doctoral, me dice, yo he estado analizando ya durante 10 años el problema migratorio en el Triángulo Norte de Centroamérica. Y es interesante porque me dice que ha habido una reversión, Rodolfo, en contra de Honduras. Es decir, antes más o menos un 33% de cada país exportaba a los migrantes. O sea, del 100%, de cada 100 migrantes que pasaban por México, ella estuvo viviendo en México para hacer su tesis, pero ella estuvo viviendo ahí en Chiapas, en la frontera, ahí en Tapachula. Y ahí dice que estuvo como 4 o 5 años para poder hacer su tesis y estudiar bien. Y dice que es interesantísimo porque de cada 100 personas que migraban del Triángulo Norte hace unos 6, 7 años, 33 eran salvadoreños, 33 eran hondureños y 33 eran guatemaltecos. Ahora más o menos 60 son hondureños y solo 20 y 20 son guatemaltecos y salvadoreños. Es decir, que la cantidad de gente que se está yendo de Honduras es superior ahora en los últimos años que la que se estaba yendo hace 6 años del país, ¿verdad? Es decir, lo que significa eso es que la cantidad de personas que se están yendo de Honduras para los Estados Unidos ha sido mucho más grande. Pero yo quiero dejar esto ahí y hacerte también reflexionar sobre un tema. A mí, y esto por eso te digo que hay que tratarlo con mucha seriedad también, porque es muy delicado, Rodolfo. Tampoco debemos olvidar que no es casual que la misma semana en que los 3 presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica se van a reunir con el vicepresidente de los Estados Unidos, se genera esta marcha. Sí, por supuesto. Es decir, no podemos tampoco eliminar el elemento politiquero en esto. Claro. Y realmente es muy delicado que estemos jugando con eso, porque estamos jugando con vidas humanas. Y yo ahí sí quiero hacer un llamado para que los políticos en el país se pongan la mano en la conciencia. A ver, no vamos a desconocer el hecho de que en el país hay una necesidad enorme de empleo y de inseguridad que está afectando las vidas de la gente más pobre acá en el país. Pero no podemos tampoco desconocer el hecho de que este tipo de organización de marchas, al igual que en Venezuela tampoco, y no vamos a negar tampoco la necesidad que Venezuela tiene en este momento, y la crisis que Venezuela está pasando, la crisis humanitaria que Venezuela está pasando, igual que Honduras. Pero jugar políticamente con este tipo de cosas es un pecado capital, Rodolfo, y creo que hay que hacerle un llamado a los políticos nuestros para que seamos serios y para que no juguemos con la gente. Yo creo que hay que poner el punto en la vida de la gente para evitar que vayan a haber tragedias. Todo el mundo sabe que la política norteamericana de bloqueo a la migración está más dura que nunca. Y todo el mundo sabe que lo difícil que es y ha sido siempre ese paso por los territorios guatemalteco y mexicano. Entonces, yo creo que en vez de estar alentando este tipo de cosas, y no estoy diciendo que no exista la necesidad, la gente se va porque tiene necesidad. Ayer yo le hacía este comentario. Muy bien, Julio, quiero remarcar eso, porque es correcto, y yo quiero que no se malinterprete. No cabe la menor duda, y lo decía al inicio de esto, no cabe la menor duda que después de que trascendió, no todos los medios lo sacaron, por cierto, no todos los medios. Aquí la mayor parte de medios sacaron de que a Honduras lo felicitaban por tener un nuevo fiscal. Sí. La información por la elección del nuevo fiscal. No tengo la menor duda de que sí, efectivamente, alguien dijo, lo están regañando, Washington está viendo mal a Honduras y hay que aprovechar las circunstancias. Eso no hay no tengo la menor duda de que puede haber o que existe ese ingrediente político para que le vaya mal al gobierno. Porque así como está el gobierno, mucha gente no lo quiere, como se religió el señor Juan Orlando, mucha gente no lo quiere y va a aprovechar cualquier circunstancia. Esa es una realidad. Pero la otra realidad, decía, es el hecho de que la migración
Y lo decía Bartolo, siempre ha existido. Todos los días hay gente saliendo. Decía la señora Wesley Vázquez, hay que criminalizar a los coyotes. Ya lo han hecho por infinidad de veces, lo han hecho. Con coyotes o sin coyotes, hay gente que sueña con irse para los Estados Unidos. Y digo, hoy también miran a España y les pueden contar que en España la situación no es tan buena y la gente sueña con irse a España. Y algo más aquí, solo una persona que me escribió al Facebook, muy molesta, creo que no escuchó bien el mensaje que di a conocer acá. Que es una opinión particular, no es una ciencia, no es ningún estudio. Yo dije que muchos familiares que viven en Estados Unidos son responsables de crear esa falsa ilusión. ¿Por qué? Si ustedes se darán cuenta, muchos de los que viven en el extranjero tienen familiares aquí que les piden de todo. Les piden para un televisor, les piden para un celular, les piden para esto y se vuelven complacientes. Entonces el que está aquí en una situación crítica cree que allá es más fácil. Y cuando vienen a pasear, vienen a regalar dinero, vienen a grandes restaurantes. Entonces lo primero que se crea cualquiera es, hombre, allá le va mejor a las personas y comienza a pensar en que va a migrar porque él quiere tener eso, invitar, traer, andar buena ropa. Entonces vender eso, ser complaciente. ¿Cuánta gente nos manda? Mándame unos tenis. Y se los mandan. Sin necesidad, mandame el último celular y se los mandan. Entonces, el mismo hondureño que se vuelve complaciente hasta con cosas superfluas, provoca que muchos también se quieran ir. El que no tiene trabajo, el que le está yendo mal, el que vive el día a día, pasa desesperado. Sí, Rodolfo, pero es natural, ¿eh? Es natural. Ahí sí yo creo que es importante. Complaciente. Porque, a ver, hagámonos una sola pregunta, Rodolfo. ¿Por qué la gente no se va de Costa Rica? Yo leí un informe que no sé si será tan cierto y que Costa Rica, como siempre, oculta muchas cifras por relaciones públicas. No sé hasta dónde sea tan cierto. Yo conozco la realidad. Pero que no hay tanto obviamente siempre hay inmigración. Y la inmigración, como dicen los apologistas de este fenómeno, que a mí me parece que es natural y que siempre ha sucedido, no es nuevo en el mundo tampoco, dicen que la migración es un derecho, que es importante migrar, sí, pero cuando uno examina con seriedad este fenómeno en los distintos países, se da cuenta, por ejemplo, en Costa Rica la gente se va porque quiere ir a estudiar a otro lado, Rodolfo, o porque realmente hay un puesto de trabajo ya asegurado en otro país, que puede ser Honduras incluso, o puede ser Panamá, o puede ser Estados Unidos o México, pero los costarricenses se van de esa manera, igual como se están, mira, en Ecuador, en los años 90, hubo un fenómeno migratorio profundo y fuertísimo hacia España. Y sin embargo, a partir de mediados de la década pasada, Rodolfo, los ecuatorianos empezaron a regresar a Ecuador. Entonces, preguntémonos, ¿por qué la gente no se va de Chile? Cuando el golpe militar de Salvador Allende en 1973, un montón de chilenos salieron volados y se vinieron incluso para acá, para Honduras, a Venezuela, a México, ¿no? a Suecia, a Europa. ¿Por qué ahora los chilenos, el chileno natural, común y corriente, no piensa en irse de su país, sino que se queda viviendo ahí y más bien reciben emigrantes de otros países? Hay razones para eso. Entonces yo no voy a condenar, a denostar a un hondureño que quiera irse porque le parece que la gente que se va para los Estados Unidos tiene un par de tenis buenos, consigue un trabajo bueno. Mira, con todo y lo riesgoso que es irse por esa frontera, agarrar ese tren. Ese es el punto, Julio. Entonces, ¿pero por qué? Porque quiere vivir mejor y en Honduras no vive bien. Es natural. Es natural. Ahora, fíjate, por ejemplo, mira qué interesante. Yo le hacía este análisis ayer al amigo de la televisión en el canal donde estuve. Le decía, mira, ¿cuánto cuesta irse a los Estados Unidos? Entre pago de coyote, la alimentación y el transporte que tengo que pagar. No se baja, Rodolfo, de $6,000, $7,000. ¿Cuánto es eso en dinero? Son 240,000, 300,000 empiras. Con 300,000 empiras no se puede iniciar un emprendimiento. ¿Ah? No se puede poner con 300,000 empiras una venta de licuados, una fábrica pequeña de ropa. Ahora, no se puede. Perdón, sí se puede, se Julio. puede. Pero mucha gente ha cerrado empresitas por la extorsión. Exactamente. A ver, ¿qué sucede? No, a ver, ese es mi punto, hacia ahí iba, Rodolfo. Sí. A ver, ¿qué pasa? Si yo tengo 300,000 empiras, entonces a nosotros los economistas nos enseñan eso, ¿verdad? Hacemos una evaluación, aunque esa es toda una ciencia, ¿verdad? El tema de la evaluación de proyectos, esa es una evaluación que todo el mundo hace. Cuando tú te vas a levantar en la mañana, tú haces una evaluación también de cuál es tu costo, ¿verdad? Y versus tu beneficio.
Esa es la evaluación de proyecto, ¿verdad? A ver, cuando suena tu reloj a las 6 de la mañana, que tenés que levantarte para venir acá, o a las 4 de la mañana que tenés que levantarte para venir a la emisora a dar las noticias, vos decís, ay, si me quedo durmiendo una hora más, ¿no? Eso tiene un beneficio para mí porque voy a descansar más, pero tiene un costo, ¿no? Sí. Me van a faltar aquí. Entonces, lo mismo sucede cuando una persona tiene 300,000 empiras, ¿no? O sea, $7,000. Entonces, hace una evaluación en su mente también sobre cuáles son los costos y los beneficios de poner, de qué va a hacer con ese dinero. Entonces, si yo pongo una fábrica, una venta de licuados con esos 300,000 empiras, elijo un local en el mercado, yo hago una evaluación mental de cuánto más o menos puedo ganar. Pero si luego yo sé que va a venir el pandillero y me va a quitar tanto dinero al día, que la luz me va a subir sin esperar, ¿verdad? 18%, que ya vamos a hablar de eso, entiendo, ¿no? Sí. Y eso va a subir mis costos y yo no voy a poder subirle a mi licuado porque entonces no voy a vender. Si yo sé que la alcaldía va a venir a fregarme con impuestos, que va a venir la señora Miriam Guzmán también a fregarme con más impuestos, ¿verdad? Que tengo que cobrar esto y lo otro, al final yo digo, ¿para qué voy a trabajar yo para el cura? Sí. De nada, mejor esos 7,000 empiras, mejor los agarro y me voy para los Estados Unidos, porque ya en los Estados Unidos rapidito me van a dar un trabajo y así como hizo el vecinito, ¿verdad? Ya voy a tener yo tenis nuevos, les voy a mandar maquinitas a mis hijos para que jueguen, voy a poderles pagar la universidad al otro hijo, ¿verdad? Voy a darle dinero para que pague el alquiler a mi mamá. Julio, y la mayor parte de las empresas y pequeñas empresas que han cerrado, sobre todo, pueden tolerar la carga con sacrificios, impositiva, quejarse, decir estamos pagando más impuestos. Pero lo que lo saca verdaderamente del campo es la inseguridad. El gobierno tiene que aceptar eso. Y ese es la otro gente costo. cierra. A usted le dan un dinero y dice la gente, ¿para qué voy a poner una pulpería si aquí me van a extorsionar? Es correcto. Sí. O sea, y el gobierno tiene que aceptar. Entonces, ahí ha fracasado el gobierno. Ese es mi punto, Rodolfo. Y ahí es donde creo que es importante de verdad que el gobierno haga un esfuerzo serio. Yo no quiero echarle toda la culpa al gobierno de lo que está pasando, porque no es el gobierno el culpable de todo. Y además, este es un fenómeno estructural acá en el país, hay que reconocerlo, Rodolfo. Sí. Esto no es una cuestión que viene de los últimos 4 o de los últimos 8 años, no, esto es una cuestión histórica en el país, ¿verdad? O sea, cuando yo empecé a estudiar el fenómeno de la pobreza en Honduras hace 20 años, Rodolfo, ya era 60% la pobreza en Honduras, y ya era Honduras uno de los 3 países más pobres de Latinoamérica. Lo que no sucedía era que era el más pobre. Siempre estaba Bolivia y Nicaragua por debajo de nosotros, ¿verdad? Y ahora Bolivia y Nicaragua no fue que nosotros no pudimos superarlo. Lo que sucede es que Bolivia y Nicaragua salieron adelante, ¿no? Por alguna razón, a pesar del problema que tiene Nicaragua en este momento. Entonces, algo hemos estado haciendo mal los hondureños. Y evidentemente este es un problema político, Rodolfo. Este es un problema político porque tiene mucho que ver con lo que los gobiernos han hecho o han dejado de hacer. Correcto. Y creo que el fondo, para que lo entiendan, del análisis es este. Que un político fácilmente puede engañar, manipular a un hondureño si las condiciones están dadas. Y aquí decirle al hondureño, aquí no hay oportunidades, no es necesario que hable mucho un político para convencerlo que aquí no hay oportunidades. Que hay inseguridad, todos sabemos que hay inseguridad. Que el que tiene un trabajo, insisto, hay gente que tiene un trabajo y no tiene posibilidades de nada. Sencillamente está trabajando con un salario que le sirve para comer, para mantener, sin ahorros, sin posibilidades de nada. Entonces está, como decimos, vegetando y comienza a vivir la ilusión de irse. ¿Cuánta gente? Cuando usted está en una empresa y dice, bueno, ¿hasta dónde estoy aquí? ¿Para dónde voy en esta empresa? Cuando usted dice, ¿cuánta gente profesional que tiene un empleo dice, bueno, estoy en esta empresa, ¿cuánto estoy ganando? ¿Qué me espera en unos años? Lo mismo, ¿me van a subir el salario? ¿Voy a ascender más? Cuando usted comienza a analizar y dice, bueno, ¿conviene que siga el resto de mi vida aquí o que busque mejores oportunidades? Y las va a buscar. Entonces, cuando no hay oportunidades, es cuando la gente comienza a irse. Correcto. Esa es una realidad. Entonces, esa es la realidad. Esa es una realidad que no podemos negar. Sí. Que por más que yo tenga dinero en este momento, que yo cuente con $7,000 para poder emprender, no lo voy a hacer. Yo hago mi análisis, como te digo, mental. A veces no necesito ni siquiera ponerlo en un papel. Y yo digo, me sale más barato, con todos los riesgos que tiene, buscar una forma de irme para los Estados Unidos, con todo lo difícil que está irse a los Estados Unidos ahora de manera ilegal. Y otra cosa, yo le decía a un amigo, ¿qué es lo que pasa en los Estados Unidos? La gente trabaja y trabaja más, y cuando no tiene trabajo puede vivir penurias peores que las que puede vivir en Honduras por la desesperación, porque no se va a salvar de impuestos, no se va a salvar de cuantas cosas. Pero cuando logra medio vivir, por lo menos la seguridad. Inseguridad hay en todos lados, pero por lo menos vive un poco mejor, en zonas más saciadas,
entonces usted comienza a anhelar. ¿Quién no quiere vivir en una zona mejor? Pero por supuesto, Rodolfo. Entonces no denostemos ni digamos que la gente que hace esto es tonta. Sí, y que solo está porque un político porque para mí es gente que está actuando más bien inteligentemente. Porque evalúa adecuadamente las desventajas de vivir en un país como Honduras versus el riesgo que tiene moverte hacia otro país que no te va a abrir las puertas, que te va a poner todas las trabas posibles, pero que sin embargo logras tener éxito, vas a vivir, y está demostrado, vas a vivir mejor. Entonces por eso yo ahí sí le pondría atención a ese tema que tú estás diciendo, Rodolfo, en el sentido de que es natural que la gente que vive acá, la gente pobre que se queda acá en Honduras y ve que un compatriota suyo, que un vecino suyo se fue hace un año o hace 8 meses hacia los Estados Unidos y ahora está mandándole cosas a su familia. Otra cosa es porque padres que se han ido, pregúntense por qué los padres de familia, una vez en Estados Unidos, comienzan a querer traer a sus hijos, llevarse a sus hijos, a sus familiares. No piensan en regresar. Muchos se fueron con el deseo de trabajar y regresar al país. La mayoría lo que piensan es llevarse al resto de su familia. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque no hay oportunidades aquí, porque es un país inseguro y políticamente llegamos a ser un país inestable en eso. hasta la democracia pusimos en juego. Se nos fue gran parte del tiempo acá. Quiero decir, minutos, aunque sea un par de minutos, vamos a hablar y este tema vamos a seguir dialogando, pero la energía, les decía, el gobierno ha comenzado a vender un mensaje de que solo que el 83% de la población se va a beneficiar, que no va a sufrir el incremento en la tarifa, que es de un 18%. Les decía al inicio algo que está escrito y que no me lo estoy inventando. El bono solo dura 9 meses. Pasados los 9 meses, todos van a pagar 18% de incremento en la tarifa de energía eléctrica y eso se calcula en dólares. Va a depender también el monto en función de cómo esté el dólar. ¿Es así, Saúl? Sí, mira, a mí, yo he estado tratando de estudiar un poco este tema de lo que está sucediendo con el sector energético en el país y no me dan las cuentas, tal y como lo está exponiendo el gerente de la empresa. Ahora, yo quiero decir algo, Rodolfo. Al sector energético en el país, al sector eléctrico específicamente en el país, hay que ponerle mano. Es un sector muy riesgoso. De él depende muchísimo el bienestar de la gente acá en el país. De él depende muchísimo la competitividad en el país. Cualquier inversionista que va a poner una empresa, ya sea extranjero o nacional, uno de los elementos que considera a la hora de tomar la decisión de si invertir o no es el tema energético. Es de dónde va a salir, cuán cara está la energía eléctrica para mi fábrica aquí versus cuán cara está en Guatemala. El costo exactamente. Entonces, esto es muy importante y lamentablemente nos hemos tardado demasiado. Yo quiero hacer un poquitito de historia con esto, Rodolfo. Hace 30 años, más o menos allá en los años 80, yo no sé, tal vez tú estabas muy joven, pero yo recuerdo que yo también estaba jovencito, pero recuerdo bien los anuncios de radio. Había un anuncio que me llamaba la atención, seguramente aquí en Radio América lo pasaron, el gobierno del ingeniero Ascona lo pasaba, que decía, compatriota hondureño, ahora puedes gastar toda la energía que desees porque tenemos la represa hidroeléctrica del Cajón, ¿verdad? Que después se llamó Francisco Morazán. Lamentablemente esa realidad cambió muy pocos años después. En el año 1993 la demanda de energía había subido tanto que ya el Cajón no se daba abasto. Algunas personas dicen que se provocó una crisis en el año 94 y que incluso se dejó vaciar la represa del Cajón para generar una sobredemanda y que esto fue el principio de la gran debacle. ¿Por qué? Porque se empezaron a negociar contratos a la carrera. Se vendió mucho. Que eran lo que se llama leoninos, ¿verdad? O sea, lo que la gente dice leoninos, es decir, que el proveedor de energía, que en ese caso era térmica, ya no hidroeléctrica, la estaba vendiendo con unas condiciones demasiado fuertes para el gobierno hondureño, aprovechándose que el gobierno necesitaba en ese momento. Es como cuando vos te quedás sin gasolina con tu carro a la 1 de la mañana en una carretera sola y de repente pasa un tipo con un galón de gasolina y te la quiere vender a 1000 empiras porque sabe la necesidad que tenés, ¿verdad? O un taxista que te dice, bueno, yo lo llevo, pero le voy a cobrar 1000 empiras, ¿verdad? Entonces, y como sabe que no hay otra oportunidad, entonces más o menos lo mismo sucedió en ese tiempo. El gobierno empezó a negociar este tipo de contratos de manera opaca, a las espaldas de los intereses de la gente
Y esto es lo que ha provocado que este tipo de contrataciones se vayan repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y te voy a decir una cosa, ningún gobierno, y aquí que no me venga nadie a decir nada, ningún gobierno le ha puesto mano a este asunto. Nadie. Se han hecho intentos, hubo un presidente incluso asumió la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por unas cuantas horas, se puso a militares a cortar la energía eléctrica, ¿verdad? O sea, se han tomado medidas de todo tipo. La única que yo creo que es plausible, que es relativamente racional, es una que se tomó en el año 2009, que tiene que ver con que se empezó, una vez que estaban vencidos algunos de los contratos, se empezó a comprar energía en un mercado que se llama mercado spot, es decir, el que provea la mejor oferta se va a comprar a ese precio y la energía en ese momento, la térmica, se compró a precios relativamente baratos. Pero, ¿a qué quiero llevar con todo esto, Rodolfo? Si nosotros comparamos en cuánto está comprando la energía térmica y la energía renovable, o sea, la eólica, la solar y la hidráulica, acá en el país, ¿en cuánto se está comprando? Comparado con cómo se está comprando en Guatemala, resulta que los guatemaltecos están comprando energía en un promedio de 9 centavos de dólar el kilovatio hora, y nosotros lo estamos comprando en un promedio de 16 centavos el kilovatio hora. Entonces, claro, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el gobierno lo ha estado obligando, como la empresa es del gobierno, el gobierno lo ha estado obligando a comprar energía a 16 centavos de dólar y a venderla a 10 centavos de dólar. Entonces, así ninguna empresa puede funcionar bien, comprando caro y vendiendo barato, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el gobierno está haciendo en este momento? Primero, está llevando el ajuste de las tarifas de la energía para que las pague quien no debe de pagarlas, la población hondureña. Y voy a decir dos cosas para finalizar, porque creo que ya estamos sobre tiempo y no quiero irme sin decirlas. Primero, es sumamente injusto que sea la población quien está pagando esto. Lamentablemente el gobierno está entre la espada y la pared por los malos pasos que han dado anteriormente, ¿verdad? Es decir, ya no pueden renegociar los contratos porque ya firmaron y decirle simplemente a las empresas ya no les vamos a pagar esos contratos sería un vuelco tremendo a la seguridad jurídica en el país. Y eso es lo que no me gusta, perdón, eso. Que es que se vende así como para que la gente diga, uy, van a arreglar por fin esos contratos leoninos cuando ellos mismos los firmaron. Y cuando saben que no es decir, ya no los quiero, porque eso implica hasta demandas para el Estado. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, yo creo que es muy importante que el gobierno considere esto, Rodolfo, y yo lo he dicho ya más de una vez, es importante que se busque a quiénes son los culpables de haber firmado estos contratos y que se les cobren. Se les deduzcan responsabilidades porque no puede ser que ellos nos hayan metido en este embrollo. Y hay mucha gente que está aquí y que está muy tranquila ahí después de haber firmado esos contratos de manera, después de haber hecho esas negociaciones, quién sabe de qué forma, de manera oscura. Entonces, ese es un elemento que a mí me parece que es sumamente injusto. El pueblo no tiene por qué pagar. Ahora, se le está haciendo un ajuste del 18%. Y ese es el otro elemento con el que quiero cerrar, Rodolfo. Es cierto, el gerente de la empresa de energía eléctrica ha anunciado que, bueno, que se va a dar un subsidio y que la mayoría de los consumidores residenciales pues van a pagar o no van a pagar energía porque consumen menos de 300 kilovatios. Está bien. Pero eso, por 9 meses. Sí, pero además de eso, sumarle que es temporal. Pero a eso sumémosle el hecho de que los empresarios iban a pagar ese ajuste. Ajá. Y que los empresarios van a incrementar sus costos y esto va a hacer el efecto rebote. Esto va a hacer que haya una espiral entonces de incremento en los precios que puede generar unos problemas económicos fuertes en el país. Entonces, aparte de eso, eso le quita competitividad al país también, porque los costos de producción de los productos de exportación, por ejemplo, van a subir también. Entonces ya no se van a vender nuestros productos en Honduras porque van a ser más baratos los que producen los bananos y todo lo que producen los países vecinos que compiten con nosotros. Entonces, todo esto va a tener un impacto que lastimosamente a quien va a afectar es al público consumidor y a la gente más pobre. Creo que eso es toral, lo que ha dicho aquí Julio Raudales. Le dicen a la gente que a ella no le van a incrementar, pero sí le van a incrementar a las grandes empresas, y las grandes empresas no son las que nos venden los productos, pues. Y se van a quedar ellos filantrópicamente absorbiendo el incremento o lo van a trasladar en los precios de los productos. Siempre lo va a pagar. Y después de 9 meses también lo va a pagar directamente. Esa es una realidad inobjetable, es una realidad. Es muy penoso lo que está pasando. Creo que el gran problema es que no tomamos en serio este asunto de la energía cuando debió haberse tomado.
nunca es tarde, es decir, es mejor hacerlo ahora que hacerlo mañana. Los ajustes siempre son dolorosos. Repito, lo peor que puede suceder es que quien tenga que pagar los patos sea el público consumidor. Sobre todo, repito, porque está bien, a las personas que consumen menos de 300 kilovatios se les va a dar un subsidio. Yo no me opongo a eso, ni modo, el gobierno tiene que hacerlo. Son 1.000 millones de lempiras más. Y discúlpame, Rodolfo, yo sé que estamos sobre tiempo, pero hay un elemento también que quiero dejar acá. Antes de que me corte aquel muchacho. Sí, ¿no? solo me toma 30 segundos. La empresa, los cálculos que yo he hecho, que la empresa va a perder este año más o menos unos 330 millones de dólares. Estamos hablando de 7.000 millones de lempiras. Esas van a ser las pérdidas. A eso sumémosle 1.000 más que va a poner el gobierno. O sea, esos 7.000 millones de lempiras los tiene que poner el gobierno de los impuestos de la gente, ¿verdad? Entonces, a eso sumémosle 1.000 más que va a poner el gobierno, que no es el gobierno, sino que es la gente, para poder pagar ese subsidio. Estamos hablando entonces de más de 9.000 millones de lempiras de pérdida. Más déficit. Gracias, licenciado Julio Raudales. Vamos a ir dialogando. Este tema es bastante amplio. Por hoy ya nos terminó el tiempo. Gracias, distinguido, por acompañarme y gracias a todos por habernos sintonizado aquí en Doble Vía.